Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, una situación muy incierta, tanto en lo interno como en lo internacional. En lo interno está pendiente cuál va a ser la nueva política, que conozcamos cuál va a ser la nueva política cambiaria. Si es que va a haber una nueva política cambiaria, si es que se va a modificar en algo este crawling peg del 1% frente a inflaciones del 2, del 2,5%, del 3%. Y no sabemos de todo lo que está dando el Fondo Monetario Internacional, lo vamos a saber en los próximos días, cuánto es de libre disponibilidad y va a poder ser utilizado para sostener este tipo de cambio. ¿Cuál es el mercado? Está muy dividido. La mayoría cree que va a haber un cambio en la política cambiaria, que no sabe cuál es. Pero todavía hay gente que piensa todo esto le va a dar el combustible suficiente, las reservas suficientes a un equipo económico que llegó hasta acá y que ha demostrado su habilidad para sostener este tipo de cambio hasta llegar a las elecciones. No lo sabemos. Lo más probable es que esto se revise. Se revise no va a ser para que el tipo de cambio se vaya, como se dijo en algún momento, a 600 pesos, sino que se vaya más arriba, que se parezcan más los dólares comerciales a los dólares financieros, pero todas suposiciones, pues es una cadena de sucesos que son eslabones de una cadena que no sabemos cómo termina, cómo interactúa. Eso a nivel nacional. A nivel nacional, con buenos o muy buenos precios para la hacienda, esta suba de la primavera pasada, agregada a la primavera, al salto de precios de ahora de febrero-marzo, ha llevado precios muy cercanos a los récords históricos, sobre todo para el gordo liviano, más que para la invernada. La invernada tiene precios muy buenos, a manera constante, en una serie de 20 años, está bien por arriba del promedio histórico, pero todavía está lejos de los máximos históricos que fueron en el 2022. Eso en lo interno. En lo interno nos toma en un momento de una oferta relativamente baja, precios altos en términos reales. Estamos siempre recordando que en marzo-abril son los precios máximos a moneda constante. Esta es la estacionalidad que se muestra en los últimos 20 años. Los precios reales tocan un máximo anual en los 12 meses, en los meses de marzo-abril, y después lentamente empiezan a declinar. 1%, 2% mensual. Y después ya en el segundo semestre es otro cantar, porque ahí ya aparece toda la hacienda de filo, los filos se han ido llenando, la hacienda liviana, y esa tienda empieza a aparecer a partir de agosto y ya los precios reales cambian. Con los pisos de precios estacionales, experiencia de 20 años en la primavera. Después todo eso tiende a recuperarse y empieza el ciclo de vuelta con precios altos para el gordo liviano en febrero o marzo. Estamos en eso, por eso estamos viendo el año y la situación desde una situación de restricción de gordo liviano bueno, porque el feedlot en los meses anteriores estuvo vaciando, etcétera, etcétera. Ahora se está llenando rápidamente. Es probable que tengamos 2 millones de cabezas encerradas antes de lo que todos los años se da a principios de julio, a principios de agosto. Pero digamos, en el mercado interno la situación está razonablemente bien, el consumo está en el orden de los 45 kilos, pero hay que recordar que los consumidores están pagando la carne al mostrador 40 o 50% más en términos reales que lo que pagaban hace 4 o 5 meses. O sea que el esfuerzo de los consumidores locales ha sido extraordinario y eso se está sosteniendo, pero siempre recordando que estamos mirando desde una atalaya, desde un mangrullo, los precios de la hacienda de todo el año. Y luego vamos a lo que es el centro del problema, que es el mercado internacional. Hasta ahora, y lo voy a repetir todas las veces que sean necesarios, hasta ahora nosotros no tenemos más que una semana de desarrollo de los mercados y de la información desde el momento que inesperadamente Trump lanza este aumento extraordinario de tarifas que no paró, sigue aumentando las tarifas, por ejemplo, a China. Lo que se puede decir hasta ahora, y lo voy a decir muchas veces, una semana después de iniciada la crisis,
es que el precio y los volúmenes comercializados de carne vacuna en el mundo la están sacando mucho mejor que otros productos, cualquiera, el cobre, el petróleo, el cachicuado, el cobre, bueno, los granos. La carne venía desde hace meses con un proceso muy interesante que se suponía que había tocado el año pasado los techos en materia de volúmenes. Había saltado el mercado, el año pasado saltó de 12 a 13 millones de toneladas, que desde el punto de vista de los volúmenes no había espacio para más demanda que lo que estábamos viviendo el año pasado. No citamos al Departamento de Agricultura porque ahora los informes los saca cada 6 meses. Ahora va a salir un informe el viernes que viene o el lunes que viene, que vamos a ver cuál es el... También va a quedar desactualizado porque lo deben de haber elaborado sin saber lo que iba a hacer Trump en los días en que lo estaban elaborando. Espero que tome en cuenta este cimbronazo extraordinario de las medidas de Trump. Pero digamos, el año pasado fue un año extraordinario en materia de volúmenes. Aumentó 1 millón de toneladas el comercio internacional de carne sin precedentes en los últimos 20 años. Aprovechado por Australia, sobre todo por Brasil y en menor medida por Argentina. Ese millón de toneladas que aumentó fue captado en un 60% por Brasil, un 30% por Australia y un 10% por Argentina. Este era el año que ya se venía insinuando en que iban a mejorar los precios de la carne, que ya esta era una tendencia que ya venía de los últimos meses del año pasado. Favorecida por Estados Unidos, favorecida por el tema de la restricción de oferta interna en Brasil, por muchas cosas que hacían. Y una suba, que lo veníamos destacando, una suba en los primeros meses del año ya se empezó a ver que había una suba general del precio de la hacienda en dólares en todos los países ganaderos, con algunas sorpresas extraordinarias como es la Unión Europea, donde evidentemente en el largo plazo la Unión Europea parece estar renunciando a producir carne vacuna. Un mercado donde nosotros estamos viendo en estos primeros meses del año que está exportando más Brasil, que está exportando más Australia, que están todos exportando más, y nosotros también estamos con un mercado muy firme, con un Hilton en valores muy altos, cercanos a los 17.000, cercanos a los 17.000, 18.000 toneladas, el dólar de la tonelada. Pero quiero decir, este era un año que, de acuerdo a todo cómo se veía el año pasado, era un año donde se iban a estabilizar los volúmenes en los altísimos niveles del año pasado y vamos a tener una recuperación de precios. Se están dando las dos cosas. Pero es toda información que surge del primer trimestre del comercio exterior, por ejemplo de Brasil, por ejemplo de Australia, que están mostrando que la demanda internacional, hay un fenómeno de demanda internacional por afuera de China. Por afuera de China. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el mercado internacional con una China en los 2 primeros meses del año comprando un 6% menos, es más que compensado con que Estados Unidos está comprando más y el resto del mundo, una cantidad de mercados que no es que no lo tuviéramos. Está comprando más Rusia, está comprando más México, está comprando más Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Libia, Líbano, Turquía. Y los 5 o 6 países del sudeste asiático, que muchas veces lo hemos contado, Indonesia, Filipinas, Singapur, Vietnam que ahora están en la mira por tener un déficit extraordinario de balanza comercial con Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está viendo en las primeras consecuencias de la guerra de tarifas desatada por Trump? Lo primero que se está viendo es que el principal perjudicado es Estados Unidos. Estados Unidos entraron en una guerra con China que no se sabe dónde termina. Estados Unidos le exportó el año pasado a China 180.000 toneladas por valor de 1.580 millones de dólares que están dados por perdidos después de los aranceles extraordinarios. Subió los aranceles, Trump lo subió China, Trump lo subió China. Hoy prácticamente la carne con un agravante. China tenía habilitado por parte de Estados Unidos unas 400 plantas frigoríficas y depósitos de frío que se iban renovando automáticamente porque a raíz de la pandemia, todas las inspecciones personales de los inspectores se renovaban por Zoom. Todo eso quedó pendiente y ahora a principio de año la dejaron de renovar. O sea que Estados Unidos tiene el problema de que le han dado de baja una enorme cantidad de plantas, no se sabe, existe una incertidumbre al respecto, pero por otro lado, con aranceles que se acercan al 100%
En el mercado chino pierde. ¿Lo podemos aprovechar de Sudamérica? Difícilmente, porque lo que exportaba Estados Unidos, por supuesto que mejora la situación de los países sudamericanos, los exportadores sudamericanos, eh, pero el grueso de esos son cortes enfriados de alta calidad, de alto precio, arriba de 12.000, 14.000 dólares la tonelada, que es un mercado de enfriado que lo tiene muy controlado Estados Unidos, y si alguno lo va a reemplazar en ese juego, va a ser Australia. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Lo que podemos decir hasta ahora del mercado internacional es que ni en los precios de la hacienda, ni en los valores que se están negociando la carne en esta semana crítica a partir del 2 de abril con las medidas de Trump, no hay ni una caída en los precios de la hacienda en los principales países exportadores, ni hay una caída en los precios de los principales productos que se comercializan. Está muy firme el Hilton, cerca de las 17.000 dólares la tonelada. Está muy firme el delantero 8 cortes sin hueso, que es la mercadería más típica de Brasil, que estuvo en 4.000, 4.200 dólares a principios del año pasado. Llegó a los 5.800 dólares en algún momento cuando se valorizó la hacienda en Brasil. Hoy está en el orden de los 5.700 dólares. La mercadería, la manufactura importada de Estados Unidos, en Estados Unidos, manufactura de Australia, Nueva York, que es un indicador clásico, histórico, eso ha asimilado el 10% de arancel adicional que están sufriendo los países de Sudamérica y los países de Oceanía por vender la carne dentro del mercado de Estados Unidos. Que es como decir, el consumidor va a terminar, el consumidor americano está pagando. La demanda por carne vacuna en el mercado americano es tan firme que está. Estos son los primeros indicios que tenemos. Esto es solamente una semana, no sabemos lo que va a pasar más adelante. Siempre el temor más grande, la guerra de monedas. La recesión, la devaluación de las monedas, la guerra de monedas. La recesión internacional, el proteccionismo generalizado, aparentemente en el tema de la carne no va a ser así. Siempre recordando que tenemos pendiente una investigación que ha hecho el gobierno chino para determinar los daños que le causa una política tan abierta en materia de importaciones, lo que ellos dicen, los daños que ha causado los 2.700.000 toneladas que importaron de carne vacuna el año pasado. Pero lo que estamos viendo en la primera semana de las medidas de Trump, que el principal perjudicado por las medidas de aumento de las tarifas y aranceles es el mismo Estados Unidos, que pierden la práctica con aranceles que ya a esta altura deben estar, no sé, porque se están retaliando continuamente, pero deben estar en el orden de los cercanos al 90%. Estados Unidos pierde un mercado que no necesariamente lo pueden aprovechar los países de Sudamérica, porque es un mercado de cortes finos, de 1.140.000 toneladas anuales, 180.000 toneladas anuales, 1.580 millones de dólares, que es el mercado de carnes americanas al mercado chino el año pasado. Esa es la primera consecuencia. Lo primero es empezar a continuar en el pie con eso. En el gran tablero mundial, lo que uno observa es que están fuera Australia, fuera México y Canadá, que han quedado como abastecedores, siguen funcionando dentro de la NAFTA como abastecedores del mercado americano. Oceanía y Sudamérica tienen un arancel del 10% a la exportación de carnes, que dado el tono del mercado americano que está fuertemente tomador, vamos a leer las cotizaciones de los precios internacionales de la carne en este momento. En Uruguay 4.60 en gancho, dólares por kilo en gancho. En Argentina 4.75 en gancho. En Brasil 3.30, 3.40 subiendo, con el mercado de San Pablo 10 o 15 centavos por arriba de esos valores, pese a la devaluación del real. Estados Unidos 7.40. Es un mercado donde nos han puesto un arancel del 10%, pero al mismo tiempo el precio interno de la carne y de la hacienda en Estados Unidos, esto en un momento va a tocar su techo. En Australia, a tono con lo que están subiendo los precios de la hacienda y de la carne en todo el mundo, 4 dólares 20 en gancho. Y esta es la gran novedad. Europa, 7 dólares 70 en gancho. Europa hace unos meses que está demostrando una fuerte escasez de carne que está siendo aprovechada fundamentalmente por los países sudamericanos. Yo digo,
todas estas oportunidades que se están dando en el mercado mundial y que suponemos que van a quedar reflejadas en lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos va a decir este viernes o más tarde el lunes que viene, cuando estime, después de 6 meses, el tamaño del mercado internacional. El tamaño del mercado internacional creció 1 millón de toneladas el año pasado. Se suponía, vuelvo a repetir, que este año era el año de los precios y no de los volúmenes. Los datos de los primeros 3 meses del año, alguien puede decir, antes de las medidas de Trump, es verdad, antes de las medidas de Trump han sido extraordinarios. Australia 13% arriba, Brasil 11% arriba, pero de Brasil hay que mirar un dato que es impresionante. En marzo, Brasil exportó 29% más que el año pasado, que ya había sido récord, y por supuesto es un récord en marzo de este año, pero en dólares, combinación de mayores precios y mayores volúmenes, el ingreso de divisas a Brasil en marzo es 40% más arriba del año pasado. Vuelvo a repetir, eso es hasta ahora. Esos todos datos históricos de qué bien que venía el mercado internacional antes que Trump hiciera este zafarrancho. Pero si algo se puede decir del mercado internacional hasta este momento es que tanto en las cotizaciones del ganado en los principales países, para compararlo con la caída que estamos viendo en el precio de los granos, en el precio del cobre, en el precio del petróleo, en el precio del shale gas, del precio de gas licuado, de tantos commodities que están bajando, la carne no está bajando. En China ha arrancado el año, los 3 primeros meses del año, así como Estados Unidos está importando 15% más que el año pasado. China, en los 2 primeros, el primer trimestre que tenemos información, caen las importaciones dentro de niveles altísimos. Descomunal, es el primer importador del mundo, 6%. 6% menos que los récords de enero, febrero del año pasado. Pero hay una novedad acá. China, con este retiro de todos los países ofertantes, proveedores hacia mercados con mejores valores, que es el caso de Argentina, es un camino que ha quedado a medio hacer, pero lo están haciendo Australia, lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Brasil sobre todo. Buscar otros mercados. Hay otros mercados fuera de China. Está lleno de mercados, creo que ya lo dije en los mercados de Medio Oriente, los mercados del sudeste asiático, Rusia, Europa, Israel, Líbano, Libia, Singapur, Filipinas, Indonesia. Uno ve todos los datos de los primeros meses de este año y de los últimos meses del año pasado. Algo está pasando. Fuera del boom de la demanda americana, y agregándose a niveles muy interesantes de China, que se ve obligada en estas semanas a mejorar los precios continuamente, los precios que paga, si no se queda sin carne y se está quedando sin carne. Lo que se está proyectando, de acuerdo a la carne que le estamos mandando a China, a los principales países proveedores, que en los próximos meses la importación de China, que ya bajó un 6% en el primer trimestre, como estoy diciendo, va a bajar aún más. ¿Cuánto? 40, 50 mil toneladas mensuales. En vez de estar en el orden de las 270, 300 mil toneladas, va a estar en el orden de las 240, 250 mil mensuales. ¿Y eso qué? Bueno, es lo que le estamos mandando menos porque China llevó muy lejos la baja de precios que paga. Todos hemos salido a buscar vida fuera de China, había vida fuera de China. Una cantidad de mercados, todos incipientes, todos mercados que están importando volúmenes relativamente limitados. Los grandes mercados, los Corea, los Japón, los Estados Unidos, la Unión Europea, siguen demandando grandes volúmenes, pero se agrega esta cantidad de datos que nosotros vemos, algunos que han tomado notoriedad como Vietnam, como Filipinas, como Indonesia, pero se agregan, es muy impresionante, otros países que aceleran las compras de ganado en pie, como es el caso de Turquía, y de carne. Siempre hay que resaltar, hasta ahora, la crisis internacional desatada por los aranceles, cuya expresión máxima, terminal, final, que es la que esperemos que se evite, es la guerra de monedas, con varios países y bloques económicos que han dicho, quiero negociar. Trump se está alardeando de que hay muchos que, por supuesto, que quieren negociar. Lo que quiere Trump es balanzas comerciales más equilibradas con todos los países del mundo. Y usa el arancel y las tarifas retaliatorias prohibitivas, que en realidad para el caso de Sudamérica, en un mercado donde más nos afecta a nosotros, que es la carne que le estamos vendiendo a Estados Unidos, claro, esto fíjense las implicancias que tiene. Tenemos una gran diferencia de precios internos con Estados Unidos que permite, o permitía hasta hace unas semanas, cumplir la cuota, 20.000 toneladas,
Brasil tiene una cuota que comparte de 65.000 toneladas con otros países, por ejemplo con Paraguay. Uruguay también tiene 20.000 toneladas. Fuera de la cuota adjudicada libre de aranceles, una tarifa del 26%. Esa tarifa del 26% ahora se ha vuelto, con el 10% adicional, se ha vuelto una tarifa del 36%. ¿Qué está pasando? Pero está pasando ahora en estos últimos 10 días, que se está volviendo a mirar con interés China, porque si Estados Unidos al 26 fuera de cuota le agrega un arancel del 10%, se hace un 36, y un 36 es muy difícil levantable, aún con las diferencias, porque hay gastos de comercialización, hay fletes, hay un montón de cosas. Pese a esta diferencia que decimos, que tenemos una diferencia muy grande con Estados Unidos, que Estados Unidos está volando, que necesita la carne, y que no sería improbable que siga mejorando el precio de la mercadería importada, tiene un espacio para seguir mejorando en el mercado americano. Porque los americanos dicen, el faltante de carne es más grande y va a venir en el segundo semestre. Entonces, uno mira el panorama en su conjunto y es razonablemente positivo. Era francamente optimista hasta el 2 de abril, pero lo que estamos viendo que con las medidas de Trump, el principal perjudicado hasta ahora es Estados Unidos, que va a tener que pagar más la carne que tiene que importar, que la necesita importar sí o sí. Este fenómeno de que Estados Unidos produce una enorme cantidad de recortes de postada fuertemente grasosos que necesita hacer un blend con carnes muy magras provenientes de Sudamérica, de Centroamérica y de Oceanía para lograr un producto que se ajuste al digestivo y a la enorme... Bueno, esa industria no hace otra cosa más que crecer. ¿Qué es lo que están viendo los americanos? Que hay un aumento de la demanda por cortes finos dentro del mercado americano que permite pagar mejor el novillo, valorizar. Hay un documento del Rabobank que fue publicado hace unos meses que pasó desapercibido, que cuenta que con respecto a 20 años atrás, el novillo, vendiendo todas las partes del novillo en Estados Unidos, se sacaban $2.000 por animal. Y que hoy esa valorización, en gran parte por la inflación, pero en gran parte por la valorización, por el valor agregado que se le da a cada una de las partes de la res, por ejemplo, exportando a todas partes del mundo cortes finos de alto precio y colocando en el food service americano local a muy alto precio determinados cortes, ese animal que se valorizaba $2.000 ahora se valoriza $5.000 en el lapso de 20 y pico de años. Pero Estados Unidos tiene otro talón de Aquiles, que es su enorme industria. Consume el 45% de la carne que consume, la consume como bajo la forma de picada. Pero es una picada que su provisión interna de carne magra, apta para ser picada, de vaca, de toro, de algunos cortes, de algunos novillos, cortes del delantero, de algunos cortes de la rueda y demás, cuando junta todo eso, no le alcanza ni por casualidad para corregir esos 60 o 70 kilos de trimming que produce cada novillo vaquillona que se faena, proveniente del feedlot, como lo sabemos, con una cantidad de grasa extraordinaria. Necesita sí o sí de la importación de carne, que la produce cada vez menos. Ahora, ¿qué dicen los americanos? Que ya tienen una diferencia muy grande de precios con el resto del planeta, que el faltante grande del tipo de carne que necesita viene ahora, viene en el segundo semestre, cuando definitivamente se dé vuelta a la liquidación ganadera de Estados Unidos, que lo acompaña desde después de hace tantos años. Se supone que se termina en el segundo semestre. Ahí baja la oferta de vacas y de toros, ahí baja la oferta local de carne magra. Ahí se vuelve a Estados Unidos, que ya lo es, más dependiente aún de la carne magra importada necesaria para corregir el alto tenor graso de sus recortes de posta, en general de sus novillos y vaquillonas de sus cortes. Ahora, hay un tema que está dando vueltas, que me parece que hay que seguir muy de cerca, que es las investigaciones que está haciendo China. Ha habido audiencias en estas últimas semanas, donde se ha hecho el descargo de todos los países, todos los participantes, de los supuestos daños que le está haciendo a la producción local de China la importación de carne, 2.700.000 toneladas el año pasado. No se sabe qué sale de esto. Esto lo hace el gobierno chino como presión y efectivamente está comprando un volumen extraordinario que es el 30 o 35% del consumo chino. En menos de 10 años se hace con carne importada, que es mucho más barata, es más competitiva, es mejor. Es como dijeron los americanos en algún momento. La mejor carne china
vale 80% más que la peor carne que podemos exportar. O sea que hay un gap de precios extraordinario entre lo que puede hacer China localmente y lo que puede importar. Cualquier proyecto en China de carne de determinada calidad es importada. En las ciudades costeras es importada. Donde está concentrada la población, la carne es importada. Ahora, China se supone que va a ser un avance del programa de investigación esta. No se sabe qué conclusiones va a tener ni qué medidas va a tomar. ¿Qué es lo que se sospecha? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que pusiera cupos o que pusiera aranceles adicionales. Ahora, China tiene que medirlo muy bien porque ya no tenemos muchos la dependencia extraordinaria. Seguimos teniendo dependencia de China. De hecho, hoy no tengo los datos de exportación de marzo, pero probablemente hayan sido el 60-65% de lo que Argentina exporta lo exporta a China. Pero quiero decir, tiene que tener mucho cuidado si empieza a poner porque hay otros mercados en el mundo. Y esa es la novedad. Estas cosas que todas las semanas nos enteramos de que, por supuesto, eso se aprende viendo lo que exporta Brasil, lo que exporta Australia, lo que exporta Uruguay. Que hace mucho tiempo que han hecho ese trabajo de reducir la dependencia de China y aprovechar la cantidad de mercados que se están abriendo nuevos. Ahora, vino el señor Trump, estamos en una guerra de tarifas que ojalá no desemboque, como todo indica, en una recesión, y ojalá que no desemboque en una hora de proteccionismo y lo que sería mucho peor, en una guerra de monedas. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.